Esto pasó hace casi 5 años. Volví a mi ciudad natal para organizar un reencuentro de la escuela secundaria. No pensé que volvería, pero necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Estaba emocionada y algo asustada. La fiesta sería en el antiguo salón comunitario, donde pasé tantas horas de mi infancia. La decoración era simple, pero había algo raro en el aire. Mientras preparaba el lugar, vi que las paredes tenían fotos de graduación. Cada mirada capturada llenaba el salón con ecos del pasado. Recordaba tantas risas y promesas en ese mismo lugar. Pero una sensación de inquietud me acompañaba. Nunca dejé de pensar en lo que sucedió en mi último año de escuela. En aquella fiesta que cambió todo para nosotros. Mientras organizaba unas decoraciones, encontré una carta rota. Me acerqué para ver. Era de un compañero, hablaba de un amor no correspondido. De repente, recordé el pleito que había ocurrido en una fiesta años atrás. Todos hablaban de él como si fuera una sombra que nunca se desvanecía. Me preguntaba si realmente querían dejarlo atrás. La fiesta comenzó. La música sonaba y todos parecían divertirse, pero el ambiente era extraño. Sentí miradas que me seguían y susurros que llegaban a mis oídos. Él nunca lo perdonó, escuché, pero no pude identificar a quién hablaba. Las risas eran forzadas y las miradas se cruzaban llenas de desconfianza. Me senté con algunos amigos en una mesa. Ana, una amiga de la escuela, reía, pero su risa era nerviosa. Le pregunté sobre el pleito y su expresión cambió al instante. Se quedó en silencio mirando hacia otro lado. «No hables de eso, Clara», me susurró. Su reacción me inquietó más de lo que puedo contar. La noche continuó, y yo me movía de un grupo a otro, tratando de entender lo que pasaba. Algunos de mis compañeros parecían distantes, como si revivieran viejos resentimientos. Me di cuenta de que había grupos en rincones oscuros, donde un nombre mencionado hacía que los ojos se abrieran en terror y secreto. La tensión crecía, y yo solo quería respuestas. Al final de la fiesta, todos querían irse rápido. La música se apagó, y el salón se llenó de una sensación incómoda. Justo cuando pensé que podría marcharme, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. En el aire, una pregunta resonaba. ¿Se resolvió realmente aquel pleito? Me quedé sola, preguntándome lo que había pasado aquella noche fatídica, con una inquietud que nunca se iría. Nunca entendí del todo lo que sucedió en aquel momento. Lo que debería haber sido una celebración se convirtió en un eco de viejos rencores. Y aunque la fiesta terminó, el misterio permaneció, atrapado en las paredes del salón. Capítulo 2. A la mañana siguiente, el eco de la fiesta resonaba en mi mente. Me desperté con un nudo en el estómago. Las risas y murmullos de mis compañeros parecían aún frescos, pero con una sombra oscura que no podía ignorar. Decidí que necesitaba respuestas. No podía dejar que esta inquietud me siguiera. Salí a caminar por el vecindario, cada paso trayéndome recuerdos de mi infancia. Las calles estaban más silenciosas de lo que recordaba. Los árboles parecían más altos, y las casas más distantes. Mientras caminaba, encontré una tienda que solía visitar con mis amigos. Decidí entrar. El ambiente era familiar, pero la sensación de nostalgia me golpeó fuerte. Pregunté al dueño de la tienda, don Luis, si había oído algo sobre el pleito. Su expresión se tornó seria al mencionarlo. «Es un tema delicado, Clara», dijo, mirándome fijamente. «La gente no quiere hablar de eso». Su mirada se desvió hacia la ventana, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Me atreví a seguir indagando. ¿Pero qué ocurrió realmente? Don Luis suspiró, cruzando los brazos. «Solo te diré esto. La fiesta fue el punto de quiebre. Hay secretos que algunos prefieren mantener en la oscuridad».
Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad y mi ansiedad. Sentí que el peso de la respuesta estaba muy cerca, pero no podía alcanzarla. Agradecí a don Luis y salí, buscando a otra persona que pudiera ayudarme. En el camino, decidí intentar contactar a otros compañeros de la escuela. Tenía el número de algunos, pero dudaba. ¿Y si se molestaban por revivir viejos fantasmas? Respiré hondo y tomé el teléfono. La primera llamada fue a Javier, un viejo amigo. Su tono fue cordial, pero noté una sospecha detrás de su voz. Clara, ¿todo bien? ¿Por qué preguntas sobre esa fiesta? La pregunta se sintió como un golpe. No sabía cómo explicarle lo que sentía. Solo quería respuestas. Le dije que solo estaba curiosa, pero noté su incomodidad. Tal vez deberías dejarlo en el pasado, dijo, antes de colgar rápido. La línea se cortó y el silencio me rodeó. Quería respuestas, pero sentía que me estaba adentrando en algo más profundo de lo que imaginaba. Mi mente continuó dando vueltas mientras regresaba al salón comunitario. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. Las sillas estaban apiladas y las luces apagadas. Un aire fresco entraba por las ventanas abiertas. Entonces vi algo en el suelo. Me acerqué. Era un pequeño carnet de identificación. Lo tomé. Era de alguien de mi clase. Al examinarlo, una sensación de urgencia me invadió. Esto no puede ser casualidad, pensé. Mientras le daba la vuelta, noté un nombre que me heló la sangre. Tomás. No podía ser. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta rápidamente y ahí estaba Ana con una expresión de horror. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. No quiero más secretos, Ana, respondí, sintiendo que la tensión crecía. Es mejor que te vayas, me advirtió, mirando hacia atrás como si esperara que alguien apareciera. Las palabras de don Luis resonaron en mi cabeza. Había más de lo que creíamos en el pasado, y yo estaba justo en medio. ¿Qué pasaría si las sombras de aquel pleito volvían para atormentarnos? Entonces, sentí que mi corazón se aceleraba. Este capítulo de mi vida no sería tan fácil de cerrar. Capítulo 3. El aire en el salón era pesado, como si cada rincón estuviera repleto de historias no contadas. Ana se acercó lentamente, su mirada fija en el carnet que sostenía en la mano. ¿Lo encontraste aquí?, preguntó, su voz temblando. Sí, es de Tomás, respondí, tratando de disimular mi nerviosismo. ¿Qué sabes de él? Ana se mordió el labio, como si sopesara las palabras antes de soltarlas. No debería hablar de esto. No puedo, murmuró, mirando por la ventana una vez más. Su expresión me llenó de incertidumbre. No podía dejarlo así. Ana, por favor, necesito saber qué pasó aquel día. Lo que sé ahora es insuficiente. A medida que la frustración se acumulaba, decidió dar un paso atrás, como si intentara alejarse de un peligro inminente. No hay manera de que lo entiendas. Nadie puede. Gracias a esa fiesta, todo se derrumbó. ¿Por qué nadie quiere hablar de ello?, insistí, mi tono más agudo. En su mirada vi miedo anidado. Temía a algo más que a simplemente recordar. Ana se giró y miró hacia los arbustos que rodeaban el salón. No es solo un pleito. Es más complicado. Los amigos no siempre son lo que parecen, Clara. Su voz se extinguió en un susurro, como si alguien pudiera estar escuchando. Fue entonces cuando ocurrieron dos cosas a la vez. Primero, escuché un crujido detrás de mí, y luego el sonido del motor de un coche que se acercaba. La tensión aumentó, y Ana se puso rígida, como si un instinto primitivo le alertara de un peligro. «Nos están buscando», insinuó, casi petrificada. Sopesé la idea de que alguien podría haberme seguido aquí, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Tenía que averiguar más. En el instante siguiente, vi a un grupo de 3 personas aproximarse al salón. No podía distinguir sus rostros, pero su postura era autoritaria. Me sentí amenazada,
atrapada. «Ana, tenemos que salir de aquí», murmuré tratando de tomarla de la mano. Sin embargo, ella parecía parálisis. «Si no te importa, no debes meterte más en esto. Olvida lo que encontraste. No tienes idea a lo que te estás exponiendo», advirtió con los ojos cada vez más abiertos. «¿Exponiéndome a qué?», pregunté al borde de la desesperación. La respuesta se atoró en mi garganta. No quería creer que todo esto pudiera estar relacionado con algo oscuro. En ese momento, la puerta del salón se abrió bruscamente y entraron dos de mis excompañeros, Daniel y Laura. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Laura con un tono que no contenía nada de sorpresa. «Lo que ocurrió en la fiesta no se queda en el pasado, va más allá». «¿Sabes algo de Tomás?», pregunté, mi voz tensa. No respondieron, pero sus miradas se cruzaron, llenas de una complicidad que me dejó inquieta. Antes de que pudiera procesar sus expresiones, Ana gritó: «¡Hay que irnos!». Y antes de que pudiera preguntar a qué o a quién se refería, el sonido de un coche frenando hizo que el estómago se me encogiera. Alguien había llegado. Estaba claro que el pasado no se había desvanecido. Y ahora su sombra se cernía sobre nosotros con una urgencia que no entendíamos, pero que sabíamos nos alcanzaría pronto. ¿Tendría algo que ver con Tomás? Una parte de mí sabía que tenía que quedarme, aunque el peligro me llamara a huir. La respuesta estaba cerca, pero si avanzaba, podría abrir un abismo que sería imposible cerrar. El ruido de pasos se acercó. Frente a mí, las puertas estaban abiertas de par en par, y así, sentí que el verdadero miedo comenzaba a tomar forma. Capítulo 4. El corazón me latía con fuerza mientras observaba a Daniel y Laura. Sabía que habían sido testigos de algo en la fiesta, algo que los había marcado, pero lo que era, estaba más allá de mi comprensión. «Vamos», insistió Ana tirando de mi brazo y llevándome hacia la salida. Sin embargo, mis pies parecían estar pegados al suelo. «¿Qué está pasando?», exigí saber, sintiendo que el pánico comenzaba a gobernar la situación. Un ruido sordo resonó detrás de nosotros, y los nuevos recién llegados ya estaban en la entrada, cortando nuestra salida. Podía sentir los ojos de Daniel fijos en ellos, evaluando la situación. «Clara, confía en nosotros», dijo Laura de repente, lo que me hizo fruncir el ceño. «¿En ustedes? ¿Qué saben? Díganme». La desesperación hizo que mi voz sonara más dura de lo que pretendía. El primero de los nuevos entrantes se adelantó. Un chico alto con una expresión seria. «No se pongan nerviosos», dijo con un tono que no era tranquilizador. «Solo queremos hablar». «¿Hablar sobre qué?», preguntó Ana, girándose hacia él, pero su voz temblaba. El aire en la habitación se sentía denso y apenas podía pensar con claridad. La tensión era palpable, como un chispazo que podía encender una chispa en cualquier momento. «Sobre Tomás», dijo el chico, y el silencio en la habitación resultó ensordecedor. «Necesitamos que nos digan lo que saben». «No sabemos nada», respondió Laura rápidamente. «Déjenos en paz». «Eso no es verdad. Tuvieron que ver algo en la fiesta. Sus amigos están en peligro», insistió el chico, cruzando los brazos. Su mirada era intensa, como si pudiera atravesar nuestras defensas y encontrar los secretos ocultos. «¿En peligro? ¿Cree que esto es un juego?», dije tomando un paso adelante. Era un acto de valentía impulsivo, pero ya no podía esconder mis emociones. «Sé que hay más de lo que dicen». «Se siente como una trampa», susurró Ana mirando a su alrededor. «No deberíamos estar aquí». Algo en su tono me preocupó. «¿Qué sabes tú de esto?», le dije. «¿Por qué no me lo has contado? ¿Por qué ahora?». La traición se mezclaba con mi confusión. Antes de que Ana pudiera responder, el grupo de 3 personas hizo un movimiento, cerrando el círculo. El espacio se redujo y la presión se intensificó. «Pueden jugar a los evasivos, pero el tiempo se acaba», dijo el chico,
su voz ahora despojada de la cortesía anterior. La verdad es que Tomás no es lo que parece. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mi voz casi un susurro. Esa frase resonó en mí, como un eco que nunca dejaba de repicar. Las palabras del chico no se habían desvanecido en el aire. De repente, un sonido en la entrada captó mi atención. Alguien más había llegado. Las puertas estaban abriendo de nuevo. Mi corazón se detuvo un segundo. El nuevo rostro era oscuro. Sus ojos centelleaban con una rabia contenida. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con voz grave. La tensión en la habitación parecía incrementar 1000 veces en un instante. Cada uno de nosotros se interrumpió en sus propios pensamientos, y la pregunta flotó en el aire. Lo que estaba en juego era algo más grande de lo que imaginaba. Ahora el miedo se sentía literal, un peso en el pecho. La última pieza del rompecabezas estaba apuntando a nosotros y de repente sabía que ya no había vuelta atrás. Haría falta más que coraje para enfrentar lo que se avecinaba. Estaba claro que el misterio de esa fiesta del 2015 traía consigo unas consecuencias que apenas comenzábamos a entender. Capítulo 5. La puerta se cerró de golpe, resonando como un trueno en el pequeño espacio. La figura oscura se movió hacia adelante. Su presencia absorbía cualquier atisbo de luz. Mis instintos me decían que este nuevo llegado no era parte de la conversación que intentábamos mantener bajo control. ¿Dónde está Tomás?, preguntó. Sus palabras eran como cuchillos. Miré a Daniel y a Laura, quienes parecían tan sorprendidos como yo. Ana retrocedió un paso, y podía ver su rostro pálido, reflejando el miedo. «¿Qué te importa?», contestó el chico alto, que se había presentado como Lucas. La tensión iba en aumento. Tal vez era el tono desafiante, o quizás la agresividad en los ojos del nuevo. Algo no me gustaba. «No tenemos tiempo para juegos», dijo el recién llegado, ignorando a Lucas como si no estuviera presente. «Tomás se metió en problemas y ustedes lo saben». «¿Nosotros? ¿Qué clase de problemas?», interrumpí, incapaz de quedarme callada. Resultaba sorprendente cómo un extraño podía prever lo que ni siquiera entendía del todo. «Él sabe más de lo que ha dicho. Ustedes estaban allí», insistió tomando un paso hacia nosotros. La cercanía me hizo sentir vulnerable y apreté los dientes para no ceder al pánico. Un murmuro recorrió la habitación. «No puedo ayudar si no me dicen qué saben», agregó. La pregunta quedó flotando en el aire, y sentí una necesidad urgente de responder, de romper ese silencio que me oprimía. «Escucha», comencé, mi voz entrecortada. «Solo llegamos a la fiesta y no vimos nada que nos hiciera pensar que...». La certeza de que había algo más en juego vacilaba en mis palabras. «¡Basta!», gritó Ana, interrumpiendo mi balbuceo. «Solo queremos salir de aquí. Este lugar no es seguro». «¿Seguro? ¿Y tú crees que salir de aquí es la solución?», el nuevo continuó. Fruncí el ceño, culpable de no estar haciendo nada útil. Las miradas se cruzaron, y un aire de desesperación se instaló entre nosotros. «Tomás se metió en problemas graves. Hay cosas que no comprenden y deben decidir. ¿Se ponen del lado correcto o se quedan en la sombra?». El desafío de su mirada era casi palpable. Noté cómo Lucas y Daniel se acercaron más, mostrando una postura defensiva. Cuando el chico oscuro se aventuró aún más, su mirada se desvió hacia la ventana. El miedo se instaló de inmediato al observar su expresión. ¿Qué venía? Salté, empezando a pensar en una posible salida. «¡Por ahí!», grité, apuntando hacia el pasillo. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un estruendo resonó en la puerta, seguida de un grito. Era uno de los amigos que habíamos dejado atrás, intentando acceder a la sala. El caos estalló. Todos giraron la cabeza hacia la entrada, distraídos. Mi corazón se acelera ante la posibilidad de que alguien más se uniera a nuestra conversación peligrosa.
Pero antes de poder reaccionar, el chico oscuro se lanzó hacia la puerta. «No, espera», grité, consciente de que no quería que alguien más se involucrara en esto. Pero era demasiado tarde. La sombra de la figura se desvaneció en un instante, llevándolo a un enfrentamiento. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Laura, haciendo eco de mi propio temor. La situación estalló, como un volcán que había estado a punto de hacer erupción. Las palabras no eran suficientes. El tiempo se estaba escurriendo entre nuestros dedos. Fue en ese instante que lo vi. Una nota resbaló del bolsillo del chico oscuro cuando corrió. La vacilé un momento mientras el pánico se desbordaba. Pero había algo en esa pequeña hoja que me decía que quizás, solo quizás, eso contenía la respuesta a todo. Se siente como un juego de ajedrez. Musité mientras los demás discutían entre sí. Tenía que hacer algo. Sin pensarlo más, me agaché y recogí la nota. A medida que mi mente se llenaba de preguntas, supe que esto podría ser el comienzo de la verdad que tanto temía y necesitaba. Capítulo 6. La nota se sentía frágil entre mis dedos, como si pudiera desintegrarse en cualquier momento. Me apresuré a abrirla, mientras el caos aumentaba a mi alrededor. Las voces se mezclaban, creando un murmullo ensordecedor de preocupación y confusión. Necesitaba tranquilidad para entender. No, ¿qué hacemos? La voz de Laura era apenas un susurro. La miré y vi su ansiedad reflejada en los rostros de los demás. Pero centré mi atención en la hoja. Las palabras escritas eran escuetas y directas. No confíes en nadie, él vendrá por ti. Haz lo que sea necesario. Sentí un escalofrío recorrerme. Era un mensaje de advertencia. ¿De qué estaba tratando de protegernos Tomás? «Dame eso». Lucas se abalanzó sobre mí. Su expresión era una mezcla de celos y miedo. «¿Qué has encontrado?». Su voz estaba cargada de tensión. Pude ver sus manos temblar ligeramente. «Es solo una nota». Intenté calmarlo, pero vi que no tenía sentido. El chico oscuro había creado una atmósfera de desconfianza que ahora nos envolvía. «Muestra lo que tienes», exigió Daniel, cruzando los brazos en un gesto defensivo. No tenía intenciones de hacerlo, pero sabía que estaba haciendo bien en ser cautelosa, aunque cada vez más era evidente que nuestra situación se desmoronaba. Ana miraba por la ventana. Su cara pálida reflejaba el aumento de la ansiedad. «¿Qué está pasando allá afuera?», preguntó, su voz un hilo tenso. No me atreví a girar la mirada hacia el exterior. Temía que lo que viéramos pudiera ser peor que lo que ya estábamos viviendo. «Están llegando más personas», murmuré finalmente. «No creo que sean amigos». Mis palabras flotaron en el aire lleno de inquietud. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. No podíamos quedarnos ahí. «¿Y qué hacemos?», insistió Laura, sus ojos plagados de terror. Entonces olvidé el desorden y decidí que no podía quedarme pasiva. La nota. Eso era fundamental. «Debemos salir de aquí, pero necesitamos un plan», dije. Lucas asintió, aunque sus ojos aún destellaban desconfianza. «Lo que sea que tomemos, lo haremos juntos. Lo que sea que sepan sobre Tomás, debemos saberlo todos». Supe que su ofrecimiento era sincero, pero no estaba segura de que todos estuvieran dispuestos a aceptar la verdad oculta tras aquella nota. «Tal vez deberíamos dividirnos», sugirió Ana, un tono inesperado de determinación en su voz. «Podríamos buscar a Tomás y averiguar qué está pasando. Uno de nosotros podría intentar salir mientras que otros pasan desapercibidos». «Eso es peligroso», contrapuse, el miedo comenzando a tomar un nuevo rumbo dentro de mí. «No sabemos qué nos espera allá afuera. No hay opción». Lucas respondió, imperturbable, con una firmeza que solo aumentaba la presión en mis sienes. La decisión pesaba sobre nosotros como un ladrillo. Yo lo sabía, teníamos que actuar, pero la incertidumbre me atenazaba.
Necesitamos la nota. Insistí repentinamente, sin pensar en las repercusiones. Puede ser la clave. Miré a Lucas, tratando de hondo y hablar sonido en su mirada, mientras nos veíamos en medio de esta vorágine, dadas las razones para confiar o no. ¿Por qué confías tanto en eso?, preguntó él, la renuencia marcada en su voz. Podría ser una trampa. Aunque lo entendía, también sentía que era el único hilo del que podíamos agarrarnos. Lo sé, pero es lo único que tenemos, murmuré. Sin embargo, al mismo tiempo, la preocupación crecía al notar cómo las sombras empezaban a llenar la habitación. Algo estaba cambiando. Fue entonces que lo escuchamos. Un ruido sordo, como si alguien estuviera acercándose a la puerta. La pregunta que retumbaba en mi cabeza era simple. ¿Sería un amigo o un enemigo? El aire se volvió espeso y asfixiante, y sentí que el deseo de actuar estaba a punto de desbordarse. «Rápido, ocultémonos», susurré, pero había un eco de determinación en la voz de Ana. El tiempo se había terminado. La batalla por la verdad había comenzado, y no había manera de volver atrás. Capítulo 7. Sentí como el sudor comenzó a rodar por mi frente, mientras todos buscaban un lugar donde esconderse. El ruido era más insistente, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. El pulso me latía fuerte, y cada segundo se sentía como una eternidad. Detrás del sofá, sugerí mientras me arrastraba hacia un rincón oscuro de la habitación. Laura, Daniel y Ana se juntaron a mí. Lucas, al principio reacio, nos siguió, pero su mirada se desvió hacia la puerta, como si esperara que el intruso se fuera. Desde nuestra escondite, podía ver la sombra de alguien a través de la rendija de la puerta. La figura parecía moverse, pero no podía identificar si era amiga o enemiga. Mi mente se llenaba de ideas sobre quién podría ser. ¿Tomás o alguien más? Entonces, la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo iluminó brevemente la habitación. Mi corazón se detuvo cuando vi una figura conocida. Era Tomás. Se veía desaliñado y asustado, su ropa desgastada y llena de polvo. «¡Rápido! ¡Ayúdenme!», gritó sin aliento, con una expresión de pánico en su rostro que apenas reconocía. Laura y yo intercambiamos miradas, sorprendidas. No podía creer que él hubiera regresado, pero la realidad de su situación se instalaba con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás así?», le susurré tratando de mantener la calma mientras los otros se agachaban más, aún ocultos. «No tenemos tiempo», dijo mientras corría hacia un rincón de la habitación. «Tienen que irse antes que ellos lleguen. No hay tiempo para explicaciones». Su urgencia me dejó aún más confundida. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué está pasando, Tomás?». Pero él solo miró por la ventana, su rostro pálido y ansioso. La sombra de mi miedo se intensificaba con cada palabra no pronunciada. «Hay personas que buscan a los que recibieron el mensaje. Ellos deben ser quienes quieren atraparte», continuó, la ansiedad pesando sobre su voz. Sentí que la nota tenía más significado del que pensaba. «¿Qué mensaje? No entiendo», insistí, perturba por la falta de respuestas. Ana se acercó lentamente, cautelosa. «Fue un error mandarte esa advertencia. Pensé que estaría a salvo. Pero ahora están aquí, y saben que ustedes están involucrados. Tienen que escapar», respondió echando un vistazo hacia la puerta. La voz de Tomás era ahora solo un eco de las preguntas que no podía seguir ignorando. Lucas, siempre listo para actuar, rompió el silencio. «¿Y si no te creemos? ¿Cómo nos aseguras que podemos confiar en ti después de todo esto?». Su desafío flotaba en el aire lleno de tensión, y su escepticismo contrastaba con la urgencia de la situación. «Si no me creen, morirán», Tomás contestó, su voz profunda y temblorosa. «Lo siento. No era mi intención. Ustedes son mi única esperanza». El silencio se hizo denso, y sabía que la decisión debía hacerse. Mientras discutíamos en susurros frenéticos,
Un sonido sordo se escuchó del otro lado de la puerta. Golpes. Aceleré mi respiración. Eran pasos pesados, inconfundibles y constantes. Debemos decidirnos ahora, dije, sintiendo que el tiempo se agotaba. El miedo dentro de mí se transformó en desesperación. Tomás se ha visto involucrado en algo peligroso, pero tal vez sea nuestra única salida. ¿Y si planea traicionarnos?, preguntó Daniel apretando los dientes. Antes que pudiera responder, los golpes en la puerta se hicieron aún más intensos. Un grito resonó. «Sabemos que están ahí. Abrirán esta puerta». Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de elegir, confiar o huir. Teníamos un enemigo en la puerta y un aliado dudoso detrás de nosotros, pero escapar no era una opción. «Entonces, ¿qué va a hacer?», exclamé, mi voz temblando de la presión del momento. Y en ese instante, la puerta se abrieron de golpe. Capítulo 8. El aire frío del pasillo entró en el cuarto cuando la puerta se abrió. La figura alta y oscura que apareció en el umbral hizo que mi estómago se encogiera. No era Tomás. Era un hombre obeso, con una chaqueta negra que brillaba bajo la luz del pasillo. Sus ojos eran fríos y calculadores. «¿Están listos para entregarse?», dijo, su voz profunda y graves vibraciones que resonaban en la habitación. No me atreví a moverme, sintiéndome como si el tiempo se detuviera. Tomás se quedó inmóvil a nuestro lado, su mirada fija en el intruso. «No somos los que buscas», respondió, pero su voz temblaba. Lucas y Ana se miraron, desbordando una mezcla de miedo y confusión. «¿Y tú piensas que esto va a cambiar algo?». El hombre sonrió, un gesto burlón que no se correspondía con la gravedad de la situación. «Soy todo lo que se interpone entre ustedes y su libertad». «No queremos problemas», intenté negociar, sintiendo el sudor frío en mi frente. «Solo necesitamos entender lo que está pasando». «Demasiadas preguntas», replicó, haciendo un gesto con la mano. Al instante 2 figuras más emergieron del pasillo, bloqueando nuestra única salida. Mi mente giraba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? «Corre», susurró Tomás. Y antes de que pudiera procesar sus palabras, él dio un paso adelante hacia el intruso, como si esperara atraer su atención. No sabía si eso era valiente o estúpido. «¡Detente!», grité, pero no sirvió. El hombre de la chaqueta negra empujó a Tomás hacia un lado y se acercó a nosotros, sus ojos centelleando con la emoción de la caza. «Ya basta de juegos. Los buscaría uno a uno, pero parece que la suerte está de mi lado hoy», dijo acercándose. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas y sentí que debía hacer algo. «Déjalos en paz», grité, sin pensar. Un impulso insensato. No tenía un plan. No sabía si realmente podía hacer algo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. El hombre se detuvo, mirándome con sorpresa. «¿Y tú quién te crees?», preguntó. Era un tono burlón, pero me di cuenta de que había captado su atención. «¿Buscas un héroe?». «Lo que busco es la verdad», respondí, sintiendo que mis piernas temblaban. Laura se movió a mi lado y juntos intercambiamos una mirada cargada de determinación. Fue entonces cuando escuché ruidos fuertes del pasillo, otros pasos, más voces. La situación se volvió caótica. Estaba claro que no éramos los únicos en la casa. Tomás aprovechó la distracción y se lanzó hacia adelante, empujando al hombre de negro contra la pared. «Ahora», grité, y todos comenzaron a moverse al unísono. Saltamos por la puerta como una manada, reagruparnos rápidamente. Corrimos sin saber a dónde, pero sabiendo que teníamos que alejarnos de ellos. Una vez en el pasillo, la escena se transformó por completo. Más figuras aparecieron y el caos nos rodeaba. «Solo hay un camino», dijo Lucas, apuntando hacia unas escaleras finales al final del pasillo. «Vamos». Empujé a todos para que siguieran, el sudor frío empapando mi frente mientras corríamos, sabiendo que la presión de nuestros perseguidores estaba cerrando cada vez más. Desesperada,
Agarré la mano de Tomás al pasar, y él se giró hacia mí con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? No puedes confiar en mí. Lo sé, pero ahora somos un equipo. Respiré con dificultad. Vamos. Y mientras subíamos las escaleras, la pregunta que me atormentaba era si realmente era verdad. ¿Podía confiar en alguien que me había traído a este lío? Pero incluso en la presión del momento, la urgencia de la situación nos unía. La clave estaba en seguir corriendo, porque si no lo hacíamos, podría ser el final de todos nosotros. El eco de los pasos resonó detrás de nosotros, y una sensación de pánico me recorrió el cuerpo. ¿Qué hay en la cima de estas escaleras?, me pregunté, mientras el miedo se transformaba en la única respuesta que teníamos. Capítulo 9. Al llegar a la cima de las escaleras, me detuve por un momento. La puerta de una habitación se alzaba ante mí, y el eco de nuestros pasos resonaba en el silencio inquietante del pasillo. La adrenalina corría por mis venas. ¿Dónde estábamos? ¿Qué había detrás de esa puerta? La pregunta resonaba en mi mente mientras trataba de sopesar si realmente íbamos a encontrar una salida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, con la respiración entrecortada. Su cara mostraba más miedo que nunca. Ana y Lucas intercambiaron miradas, reflejando la misma confusión que yo sentía. «Podríamos entrar», sugirió Tomás. «Tal vez haya una salida por ahí». Pero su voz sonaba más a un intento de convencernos que a una verdadera certeza. Miré la puerta, esperando que algo mágico sucediera. Escuchamos el sonido de pasos acercándose. De repente, el tiempo pareció detenerse. Tenía que decidir rápido. «Entren», ordené, sin pensar si era la mejor idea. Abrí la puerta de un empujón y entramos todos a la habitación, cerrando detrás de nosotros. Dentro había una gran mesa llena de papeles desparramados y antiguos álbumes de fotos. Las paredes estaban cubiertas de carteles de obras de teatro y eventos pasados. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré en la esquina: un viejo ordenador encendido. ¿Sería útil en esta situación? «Mira eso», grité, y me dirigí a la mesa, sintiendo una mezcla de urgencia y curiosidad. En el monitor se reflejaba una interfaz antigua, mostrando una serie de archivos con nombres extraños. Podría haber algo aquí que explique todo esto. «Pero no tenemos tiempo para jugar al detective», dijo Tomás, mirándose nerviosamente hacia la puerta. «Ellos están cerca. No deberíamos haber entrado». «Espera», me apresuré a decir. «Podemos averiguar a quiénes se enfrentan. Tal vez podamos deshacernos de ellos». Mis dedos danzaron sobre el teclado mientras buscaba algo que pudiera aclarar esta confusión. De repente escuché voces en el pasillo. «No puedo creer que se hayan escapado», decía una voz profunda. «Regrúpense. No dejaré que se escapen de nuevo». Sentí como el pánico me invadía al darme cuenta de que el hombre de la chaqueta negra estaba más cerca de lo que pensaba. «Siempre están detrás de nosotros», murmuré. «No podemos permitir que nos atrapen otra vez». Tomás se acercó a mí mientras seguía buscando. «Si encuentran esto, no habrá salida. Tienes que ser rápida», dijo, su voz un susurro tembloroso. Entonces, un archivo llamó mi atención. «Contactos de emergencia». Sin dudarlo, lo abrí. Allí había nombres y números de teléfonos. La última entrada me hizo parar en seco. «Móvil de la doctora García». «¿Quién es ella?», preguntó Ana viendo el cambio en mi rostro. «No sé, pero podría ser nuestra única esperanza», respondí. «Necesitamos sacarla de este lugar». «¿Y si es lo contrario? ¿Y si se une a ellos?», preguntó Lucas claramente preocupado. «Es una posibilidad, pero es nuestra única opción. Solo necesitamos una salida», insistí. No había tiempo para pensar en los riesgos, así que copié rápidamente el número y lo guardé. «Hay que marcharnos». Hubo un golpe en la puerta. El sonido hizo que mis instintos de supervivencia se dispararan. Pero antes de abrir la puerta,
Un grito retumbó en el pasillo. «Ahí están. Atrápenlos». Un escalofrío recorrió mi columna. «Quédense juntos», exclamé mientras nos dirigíamos a salir. No sabía a quién íbamos a encontrar afuera, pero el tiempo se acababa y la verdadera lucha acababa de comenzar. Capítulo final. La puerta se abrió bruscamente y nos lanzamos al pasillo en un frenesí. El pánico y la adrenalina nos empujaban hacia adelante. La voz resonante del hombre de la chaqueta negra se desvanecía tras nosotros, pero sabía que no teníamos tiempo. ¿Dónde estaba Tomás? La incertidumbre de si podríamos confiar en él me persiguió. «¡Rápido!», grité mientras corría hacia las escaleras, mis amigos detrás de mí, mezclando confusión y determinación. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. A medida que descendíamos, el sonido de pasos resonantes nos seguía tan de cerca que sentí como una sombra nos cubría. Al llegar al final de las escaleras, me detuve un instante. Había una puerta en el fondo del pasillo, más entreabierta que cerrada. Los gritos se acercaban. Sin pensarlo más, me dirigí hacia la puerta, y con un pequeño empujón, nos encontramos en lo que parecía un antiguo vestíbulo. Era oscuro y silencioso, pero al menos estábamos fuera de la vista. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro mientras mirábamos a nuestro alrededor. «Hay que encontrar una salida», respondí, aunque la verdad es que no sabía hacia dónde ir. El vestíbulo estaba lleno de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas. Todo tenía un aire abandonado, y me pregunté si alguna vez había sido frecuentado. «¿Y si nos encontramos con él de nuevo?», interrumpió Ana, un brillo de miedo en sus ojos. «Si llegamos a salir de este edificio, podremos pensar en nuestro siguiente movimiento», dije, tratando de contagiarles un poco de mi propia determinación. Pero las más de una vez que había dicho «salida», me sonaba hueco, como si muy dentro de mí la inquietud de que el peligro nunca realmente nos dejaría en paz empezara a establecerse. Pasamos por un par de habitaciones más, moviéndonos de puntillas y guardando silencio, pero no había señales de peligro inmediato. Comenzamos a desarrollar una esperanza débil. Mientras mis compañeros buscaban, me perdí en mis pensamientos. Antes de que pudiera ocuparme de más preocupaciones, sentí que algo crujía detrás de mí. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja, y todos se detuvieron. Finalmente, una verdad inquietante se impuso. No sabíamos qué rumbo tomar. «Hay que salir de aquí», repetí, llevando mi voz a un tono autoritario mientras girábamos hacia una ventana cubierta de hollín. «Si logramos romper este vidrio, podríamos saltar al exterior». Al acercarnos a la ventana, comenzaron a llegar más pasos. Mi corazón latía con rapidez. Fue en ese instante que vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. Una figura ya no tan lejana asomaba entre las sombras del pasillo. «¿Ellos?», murmuró Tomás entrecerrando los ojos. Mi mente rápidamente elucubraba sobre cómo entender la situación. Había tanto que quedaba sin resolver. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, pero no hubo respuesta. Antes de darme cuenta, el hombre de la chaqueta negra volvió a aparecer, el semblante lleno de determinación y malevolencia. Y con él, un par de figuras más, presumiendo de un aire de autoridad que se desbordaba en el ambiente. «Ya no hay escapatoria», rugió. Y ese simple sonido sembró la incertidumbre en nuestros corazones. La verdad nunca permanecerá oculta para siempre. Mientras su sombra se cernía sobre nosotros, el tiempo se congeló, y la oscuridad se volvió cada vez más palpable. Había una carga de preguntas que flotaban en el aire. ¿Por qué estábamos tan atrapados en esto? ¿Qué había ocurrido realmente esa noche del pleito? ¿Quién era la doctora García y dónde encajaba en esta historia? Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y luego, como si un hilo invisible se hubieran roto,
La puerta de rescate que había una vez parecido tan accesible se cerró a nuestras espaldas y la incertidumbre nos envolvió completamente. Sabía que la batalla no había terminado, solo se había intensificado. Nos enfrentábamos a un abismo sin respuesta, y aunque éramos conscientes de que el peligro nos acechaba, la sensación de que ya éramos parte de algo mucho más grande nos consumía. Mientras tomaba la decisión de enfrentar a nuestros perseguidores o intentar encontrar una salida, una pregunta persistente se hizo eco en mi mente. ¿Habíamos realmente aprendido sobre el pasado que tanto buscábamos? ¿O simplemente estábamos destinados a repetirlo? Nunca lo sabría del todo.